Somos idiotas. Algunos incluso demasiado. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos tan a veces? ¿Y por qué resulta que cultivamos en la sociedad el idiotismo como si quisiéramos implantar la idiocracia como sistema humano, político y social? ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente es que nos dejamos llevar y cultivamos el idiotismo de forma totalmente automática, poniéndonos el piloto del idiota? ¿O es que realmente hay algo dentro de nosotros que nos empuja al idiotismo ilustrado? Bien, la ciencia demuestra que realmente somos idiotas de nacimiento y cultivamos el idiotismo no por automatismo, sino por genética. Hay algo dentro de nosotros que nos lleva a ser idiotas y hay un montón de experimentos psicológicos, el campo de la psicología experimental, que realmente evidencia una serie de elementos que están en lo que llamamos mente, ese constructo que realmente no sabemos muy bien qué es, pero que sabemos que existe, la mente como tal. Y más allá de eso, una serie de sesgos que nos llevan al idiotismo, y a veces idiotismo ilustrado, es decir, que nos gusta incluso ser un poco de idiotas. Por tanto, ¿cuáles son esos elementos y cuáles son esos sesgos? Hay tres elementos primordiales que tenemos que tener en cuenta. El primero es el autoconcepto, y el autoconcepto tiene que ver con la definición que hacemos de nosotros mismos en términos de construcción mental, incluso los atributos que nosotros determinamos que tenemos como seres mentales. Estos atributos nos llevan a hacer, valga la redundancia, atribuciones sobre nosotros mismos, es decir, yo pienso de esta forma y yo deseo esto otro, y este autoconcepto de mí me lleva a lo que se llama la teoría de la autoconciencia, es decir, soy consciente de quién soy, yo tengo autoconciencia, y esta autoconciencia deriva o está relacionada directamente con el autoconcepto. Yo soy así y soy consciente de que soy así, ¿no? Bien, este autoconcepto nos lleva, cuando se relaciona con los otros dos elementos, a sesgos concretos. Vamos a ver esos dos elementos que faltan por ver y cuáles son esos sesgos, ¿no? El segundo elemento se denomina autoestima. La habréis escuchado alguna vez. La autoestima realmente tiene un aspecto evaluativo de por dónde vamos y cómo somos y cómo deberíamos ser. Es decir, mientras que el autoconcepto tiene un aspecto constructivo o constructor de cómo se estructura la psique y cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, la autoestima tiene un aspecto evaluador o evaluativo con el cual nosotros podemos hacer una podemos hacer una evaluación de cómo somos y cómo deberíamos ser en concepto contextual. Es decir, nosotros nos medimos, nos evaluamos con el entorno para ver si qué onda con nosotros, si estamos estandarizados por encima de la media, por debajo de la media. La autoestima realmente está completamente ligada al entorno, ya que es una herramienta de nuestra mente para poder entender cuál es el resultado de nuestra personalidad en el entorno, qué impacto tenemos y cómo nosotros encajamos en términos cualitativos en el entorno, si somos mejores, peores que el resto, si estamos en la media, si no, etcétera, ¿no? La baja autoestima nos lleva a pensar que valemos poco y la autoestima alta nos lleva a pensar que valemos un montón. ¿Por qué? Porque en conceptos de comparativa realmente establecemos una inferencia conclusiva de que estamos por encima de la media. Eso sería la autoestima alta, ¿no? Somos la caña, somos la hostia, ¿no? Somos... ¡buah! Lo cual nos lleva también al idiotismo. El tercer concepto interesante, el tercer elemento sería la autorregulación. La autorregulación tiene un aspecto higienizador y, cabe la redundancia, regulatorio, ¿no? Lo que sería también el aspecto gestor para establecer una dialéctica entre lo que es el autoconcepto y la autoestima. Nosotros somos de una forma, autoconcepto, y nosotros estamos a este nivel, autoestima. Valemos mucho y somos de esta forma. Valemos poco y somos de esta otra, ¿no? Y la autorregulación es la capacidad de poder generar modificaciones dentro de nuestro propio sistema mental, ¿no? Por tanto, la autorregulación trabaja de forma constante con el autoconcepto y con la autoestima y va modificando
diferentes sectores internos de estos dos elementos para que se genere una homeostasis, un equilibrio entre lo que es nuestro autoconcepto y nuestra autoestima. Lo que buscamos es tener una autoestima óptima con un autoconcepto óptimo, ¿no? Es decir, yo valgo un montón y yo estoy estructurado de una forma óptima, ¿no? Si tenemos un autoconcepto que nos lleva a una autoestima baja, realmente nosotros tendremos conflictos emocionales discrepantes. Y estos tres elementos nos llevan a tres sesgos que derivan en el idiotismo ilustrado. El primer sesgo es el sesgo que se denomina egocéntrico. En el año 79, dos autores determinaron, a través del campo experimental, que realmente el egocentrismo está relacionado directamente con la memoria y con aquello que registramos en términos mentales, ya que se demostró que aquello que nosotros establecemos y que hacemos de forma directa lo recordamos mucho mejor que aquello que hacen otras personas, ya que se demostró que nosotros recordamos mucho mejor lo que hacemos y el esfuerzo que nosotros acometemos en el día a día para poder ayudar a los demás, etcétera, que el esfuerzo que acometen otros para ayudarnos y ayudar a otros. Es decir, que nuestra percepción, nuestra atención se enfoca sobre todo en nuestro propio esfuerzo y no en el esfuerzo ajeno. Nosotros de alguna forma estamos comprometidos naturalmente en reconocer, atender y recuperar, es decir, recordar nuestra propia iniciativa, nuestro empuje, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, la inversión que nosotros realizamos. Y si otra persona realiza la misma inversión, está demostrado que nosotros no recordamos con la misma cantidad ese sacrificio ajeno que se encuentra en el locus externo. Por tanto, dentro de nuestra mente hay un hecho que nos deriva directamente a este egocentrismo, y este hecho es el sesgo egocéntrico. En pareja tendemos a pensar que nosotros hacemos mucho más de lo que realmente hacemos y que somos una pareja increíble con haber hecho X, cuando realmente nuestra pareja hace lo mismo o incluso más, y de alguna forma no tenemos en la mente la receptividad para reconocerlo de forma natural. Tenemos que eliminar o superar ese sesgo egocéntrico para poder dejar de ser unos egoístas y unos egocéntricos de... Entonces, en ese sentido, el idiotismo parte primero por el sesgo egocéntrico, que nos hace directamente unas personas insoportables, muchas veces, ¿no? ¡Ey! Que yo hice tal y soy la caña, ¿no? ¡Ey! No te puedes meter conmigo porque soy una gran pareja, porque hice un día esto y fregué los platos el otro día. Menudo idiota. Bien, continuando. El segundo sesgo que está realmente relacionado con el idiotismo ilustrado es el sesgo de autoenaltecimiento. El sesgo de autoenaltecimiento se descubrió también en el campo experimental, y lo que dice realmente es que hay un efecto de sentirse de forma intrínseca superior al resto. Todos nosotros tendemos a pensar que estamos un poquito por encima de la media. De hecho, experimentalmente se vio en una universidad, a través de un experimento con estudiantes de matemáticas, que aquellos estudiantes que realmente tenían malas notas y no tenían muchos conocimientos se percibían mucho mejores. Aquellos que estaban muy por encima de la media se veían un poquito por encima de la media, mientras que aquellos que estaban muy por debajo de la media se veían por encima de la media, un poquitín también, ¿no? Y esto curiosamente nos lleva a pensar, y esto es muy interesante, que aquellas personas que sean competentes en un campo tienden a eliminar progresivamente este sesgo de autoenaltecimiento que se da por completo en personas que son incompetentes. ¿Por qué se da este sesgo en personas altamente incompetentes? La respuesta en el siguiente vídeo. No, es broma. Realmente este sesgo se da porque la persona no está capacitada para poder entender qué es la calidad en esa materia en concreto. Al no tener competencias en esa materia, no puede ni reconocer la calidad por un lado, ni tampoco reconocer que él no tiene las competencias que se requieren para generar esa calidad, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si una persona no sabe de diseño gráfico y de repente aprende un efectito en Photoshop o en algún otro editor, ¿no?
realmente pensará, wow, sé hacer esto, puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Cuando realmente un profesional tiene que saber como mínimo pues miles de efectos, ¿no? En este sentido, la persona que no es capaz de reconocer su propia incompetencia adquiere sesgo de autoenaltecimiento, mientras que la persona que sabe perfectamente cuáles son las competencias que se necesitan para ser competente, eliminan el sesgo de autoenaltecimiento, ya que por la experiencia y por el campo directo de la práctica y de la pragmática, lo ha podido eliminar. Por tanto, es muy necesario que los idiotas no gobiernen el mundo, puesto que tienen este sesgo de autoenaltecimiento que hacen que encima que sean soberbios, que sean arrogantes, que sean orgullosos. Esta es la respuesta de por qué hay gobernantes políticos que aún ni teniendo preparación académica en aquello que se supone que están realizando, como ministros que están relacionados con un campo en concreto que ni siquiera tienen estudios de eso, que no tienen competencias académicas y tampoco son competentes en esa materia, pero bueno, le han puesto en ese puesto por algo que a lo mejor no tiene que ver directamente con el nivel de competencias, sino con el nivel de obediencia o rédito político, ¿no? Hay políticos que no están preparados, pero no lo digáis que no salga de aquí. El tercer sesgo que generalmente hace la tríada de la idiotez es el sesgo de autoincapacitación. Sí, ¿en qué consiste ese sesgo? Pues consiste, y esto está demostrado científicamente, que todos nosotros cuando tenemos que demostrar algo nos autosaboteamos para poder decir que realmente la culpa fue del cha-cha-cha. Es decir, este sesgo está relacionado con encontrar fuentes alternativas de fracaso para poder usarlas y así autosabotear nuestro éxito. Este sesgo se emplea para poder tener un locus externo, es decir, una excusa, para poder echar en cara que realmente la culpa no es nuestra de aquello que no se hizo de la forma favorable o conveniente. El sesgo autoinculpatorio realmente está relacionado con la atribución externa del fracaso. Oye, que no es porque yo no valga, yo soy la caña, pero es que he fallado por eso. Por tanto, nosotros realmente autosaboteamos nuestro éxito porque nos da tanto miedo fracasar que ante la idea de fracasar es mejor impulsar el fracaso siempre que tenga una atribución externa. En este caso tendríamos competencias para poder llegar al éxito, pero nosotros usamos pretextos externos que nos eliminen la capacidad de tener éxito para poder justificar el fracaso y así victimizarnos ante algo externo que nos impide tener éxito y así también demostrar que no estaba en nuestra mano el tener éxito. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos tanto miedo a intentar el éxito y a que no nos salga y a demostrar que somos todos pues unos que realmente preferimos literalmente incentivar externamente, pero con nuestra acción, el fracaso. ¿Cómo podemos eliminar estos sesgos para poder eliminar de alguna forma de raíz o al menos procesualmente el idiotismo ilustrado en nuestras vidas? Bueno, pues hay tres cositas que podríamos hacer. En primer lugar, el sesgo egocéntrico se puede eliminar adquiriendo conciencia no tanto del yo, sino también del nosotros, si estamos en pareja, y del tú, si estamos en una relación o en una dialéctica con otra persona, con otro elemento externo, ¿no? Y no tanto recordar lo que nosotros hacemos, sino también traer a colación dentro de nuestro recordatorio interno lo que hace la otra parte y retenerlo en nuestra memoria de forma consciente. Aparte de este desplazamiento del centro del yo al nosotros o al tú, se puede también realizar una monitorización real de las competencias y de los esfuerzos que realiza cada parte. Esta monitorización permite que tengamos, digamos, siempre en mente, a colación, de forma consciente, el esfuerzo que realiza la otra parte para poder eliminar el sesgo egocéntrico. También se podrían cuantificar las tareas, es decir, reconocer el nivel de esfuerzo que requiere cada tarea y atribuir ese nivel de esfuerzo a nuestra pareja o a la otra parte para poder también eliminar el sesgo que simplemente atiende al esfuerzo que yo realizo, ¿no? Esto también está de alguna forma relacionado con
con el efecto observador-actor, ¿no? No es lo mismo experimentar una cosa que observarla desde fuera. Siempre experimentarla va a generar, digamos, un impacto mucho mayor en nuestra mente, ¿no? Para el sesgo de autoenaltecimiento, lo que deberíamos hacer en todo caso es adquirir un plan adicional de adquisición de competencias. Si nosotros elevamos nuestro nivel de competencia, vamos en consecuencia a ir eliminando progresivamente el sesgo de autoenaltecimiento que podamos tener, ¿no? Y finalmente, para el sesgo de autoincapacitación, podríamos requerir una estrategia de recordatorio constante para recordar en todo momento que podemos caer en la tentación de buscar excusas en el locus externo para de alguna forma eliminar nuestra responsabilidad del éxito y del fracaso. Podemos hacerlo directamente atendiendo de forma consciente a la inclinación natural de la mente de buscar excusas externas y por tanto estar alertas en todo momento para no caer en esa estupidez de encontrar una excusa del fracaso e incorporarla en nuestro proceso de búsqueda del éxito. Cabe decir que eso se hace de forma natural, es decir, que muchos lo hacemos sin querer, no nos damos cuenta. A lo mejor tenemos un plazo para entregar algo y esperamos a que el plazo termine, o a lo mejor queremos brillar para un examen, pero sabemos que podemos esforzarnos mucho y nos esforzamos poco, ¿no? Y aún así siempre nos defendemos, ¿no? Como si lo hubiésemos hecho todo bien. Para hacerlo todo bien tenemos que hacernos un listado, cosas que hacer para hacer esto bien, y ir una por una y burlar el sesgo de autoincapacitación, siendo conscientes de cuáles son los elementos de autoincapacitación que se encuentran tanto dentro como fuera y no cayendo en ello, burlando este sesgo con la atención y la alerta en nuestra conciencia. Por tanto, somos idiotas de forma natural, ya que el yo está definido, está construido a través del autoconcepto, de la autoestima y de la autorregulación, y deriva finalmente la autoconciencia con los sesgos de egocéntrico, el sesgo de autoenaltecimiento y el sesgo de autoincapacitación. El idiotismo ilustrado es una cosa muy natural, ya que se supone que aquellas personas que saben mucho a lo mejor no se esfuerzan tanto, aquellos que no saben nada son muy orgullosos y arrogantes, aquellos que realmente, en fin, mucha gente idiota que hay por ahí, que somos todos somos idiotas. Lo importante es reconocer que somos unos y que a veces incluso pasamos el límite siendo unos redomados. Pero bueno, en nuestra mano está cultivar el anti-idiotismo. Podemos hacerlo. Vamos a ello, ¿no? Porque no cuesta nada. Cuesta esfuerzo. Pero bueno, por fortuna tenemos siempre elementos a nuestro alrededor que nos ayudan a anclarnos en el mundo real y a no ser tan idealistas y tan estos elementos que nos permiten mantener los pies en la tierra. Pueden ser las personas que nos rodean, las circunstancias que nos enseñan grandes lecciones e incluso pues los perritos que tenemos que nos dan amor infinito. Hola Rodolfo, saluda a todo el mundo. ¡Ay, mi Rodolfillo! ¡Y me lo como yo! ¡Ay, que me como el Rodolfo! Mira, están ahí detrás de la pantalla, ¿lo ves? Mira, Rodolfo, mira, están ahí detrás de la pantalla, que ¡ay, mi Marco Polo! ¡Ay, Marco Polo! ¡Ay, que te como! ¡Ay, Marco Polo! ¡Ay, mi Marco! ¡Qué chico, mi Marco! ¡Qué chico! Mira, Marco, mira, mira, mira. ¡Qué fuerte que de gente! Mira, mira, Marco. Mira, Marco. Mira, que está grabando. ¡Ay, mi Marco Polo! ¡Qué chico, ¡Qué chico, qué chico, qué chico! Mira, Marco. Mira, ¿ves? Esa persona que está ahí detrás. Le queremos enseñar al mundo, mira, de Halloween. Un pañuelo de Halloween. ¿Verdad? Se lo regaló la tita Patri. Everybody get now.